No, esa ya entré. No has hecho la actividad porque no he visto que Sandra María. Es que okay. Ahí tenía esa duda porque a mí me muestra, dice foro de presentación. Sí, Esa es la actividad. No, la semana de presentación, foro, ahí está, en la semana en la pestaña presentación, está la parte de el foro de presentación. ¿Listo? Ahí está. Colombiano contra la República de Presidencia Financiera. O es un Listo. calendario. No, ese es, sí, ese es en la semana 1, dice semana 1, en la semana 1 vas a encontrar cuestionario, dice cuestionario en la parte de abajo, actividad semana 1, actividad semana. Unidad 1. Sí, la unidad 1, sí, abajito. Hay un foro y hay una, ¿cómo es que? No, hola, Está la Pedro. presentación, están las actividades, donde dice actividades de aprendizaje. Sí, actividades, sí, ya, regálame un segundo ya, sí. La idea es socializártela. Aquí está, listo. Mira, aquí está. Esta es la plataforma, la semana de presentación, listo. Y aquí en actividad de aprendizaje vas a encontrar aquí la actividad de aprendizaje. Listo. Y aquí hay un foro de discusión. Hasta el momento, sí, es importante que participen para que al menos le puedan dar el certificado si lo quieren pagar. ¿Sí me explico? De igual forma, de una u otra forma, pues les sirve para que... Yo me quedé bloqueada porque como dice vencimiento el lunes 13 de noviembre y yo dije, si el 13 de noviembre cerró, o sea, no entendí esa parte ahí. Ok, no. Aquí cierra el 3 de diciembre. En el foro, sí, el foro hay que ponerlo abierto porque eso no es la actividad. ¿Listo? Pero si quieres puedes apagar un poquito tu audio para que no nos intervenga un poquito, ¿sí? ¿De acuerdo? Listo. Cuando vayas a hablar, pues si lo quieres, puedes hacerlo con mucho gusto. ¿De acuerdo? Sí, ¿Listo? perfecto. Sí, gracias. Ok, bueno, listo. Bueno, Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo te va, Pedro? Yo no sabía que tú eras administrador de empresa. Listo. Ok, bueno, entonces vamos a iniciar. Como les dije, bueno, inicialmente presentarles excusas porque, bueno, era dar la clase hoy a las 8 o 8:30. Es mi primera carrera. Ah, ok, eso está bien, Pedro. Y que pues obviamente, listo. Ahí están visualizando mi pantalla, ¿verdad? Listo. Sí. Ok, entonces, bueno, en esta unidad vamos a abordar lo que es la parte esto es para la última clase también, que vamos a mirar unos temas de tecnología, presentación, estado financiero mediante el lenguaje de programación Python, más que hay otro lenguaje también que es muy importante, es el XBRL, eso lo hablamos en la próxima clase. ¿Listo? Es como tal ya la parte crucial. Más allá de presentar informes en una herramienta como Power BI, es una opción, ¿sí? Básicamente, pero el verdadero informe que se presenta, que debe presentarse, que mediante la información financiera, es bajo las etiquetas digitales que se conocen como XBRL, que es un estándar el cual utiliza la Fundación IFRS y las IASB para que cumplamos con el criterio de presentación de estado financiero. ¿Sí? Por eso lo hablamos en la próxima clase. ¿Listo? En la semana 3, ya pueden ustedes ir mirando la semana 3 y vayan estudiando todo lo que se va. Esto es un fundamento a lo que es el conocimiento de Power BI, ¿sí? Algo que deben conocer antes es que es Power Query, que es Power BI,
¿sí? Además también qué son los XBRL y qué es el lenguaje de programación de Python para contadores, ¿sí? Estas dos últimas son unos temas brutal, supremamente más interesante, buenísimo. El Power BI es una herramienta de inteligencia de negocio, ¿sí? Que sirve tiene muchas funcionalidades. Una de estas, uno puede presentar estados financieros por ahí, armarlo, lo pone más chévere, los dashboards lo hace más agradable y solamente hace tu modelo de visualización una sola vez. Ya a partir de ahí no lo haces más, simplemente le das a actualizar. Cada vez que cargue información le das a actualizar y ya tienes tu dashboard organizado, ¿sí? Pero eso lo hablamos la próxima semana. Pero desde ya pueden ir estudiando esos temas porque eso no se aprende con esto. Esto es un fundamento que vamos a utilizar con ustedes para que ustedes puedan ir, se contextualicen con estos temas. ¿Listo? Para que tengan ese valor agregado ahí, puedan ustedes observar cuáles son esas importancias que tiene esas herramientas de tecnología emergentes como lo son en estos casos el Power BI, aunque no es la única de inteligencia de negocio, también hay Python, también lenguaje de programación, también se utilizan en auditorías, ¿sí? En el concepto de auditoría continua. La idea es todo eso, pues bueno, que ustedes los conozcan, lo miren para que sepan qué es el proceso que se tiene que comenzar a prepararse como tal ustedes, los contadores, los estudiantes, los contadores de formación, los contadores que están apenas saliendo al mercado y los contadores como en el caso mío que estamos ya metidos en este tema de hace rato. Sí, es el concepto de aprender nuevos conocimientos y la tecnología no está ajena al conocimiento. Listo. Entonces, en esta unidad, la semana 2, vamos a abordar lo que son los reconocimientos, medición, revelación y presentación de información financiera. Antes de presentar un estado financiero, ¿verdad? Antes de presentar un estado financiero, sea la modalidad que utilicemos, ¿sí? O sea, el reporte XBRL, sea la plataforma Power BI como una herramienta que se puede utilizar, sea lenguaje de programación de Python, que también yo lo estoy montando por ahí. Hay que tener claro los fundamentos, ¿sí? No podemos presentar algo sin saber por dónde, cómo es que llega esa información allá. Por eso, este curso quise hacerlo de esta forma, de un fundamento de normas internacionales, pero básicamente enfocado en la finalidad, el objetivo y la importancia de la información financiera. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque muchos contadores han perdido estos conceptos, claro, estos conceptos a la hora de preparar la información financiera. ¿Listo? ¿No se está escuchando bien? Bueno, no sé, Pedro, ¿tú me escuchas bien? Hola. Ah, ahora sí, ok, no sé de pronto el internet acá que me está molestando en la universidad. Listo. Entonces, una vez abordado lo que es la finalidad, la presentación, el objetivo de la información financiera, las características de la información financiera que observamos en la clase anterior, como la relevancia o entendiendo como característica general de la información financiera, la presentación razonable, ¿sí? Es un concepto que por favor quiero que se lo graben, que se lo aprendan y que lo manejen de aquí en adelante. La presentación razonable como característica general de la información financiera. Esto quiere decir que la información financiera es razonable cuando representa fielmente las transacciones de las entidades y los hechos económicos se representan así, obviamente. Entonces, esto quiere decir que una información financiera no debe estar sesgada, no debe estar viciada por influencia de terceros, ¿sí? No debe faltar, no debe sobrepasarse información financiera. ¿Sí me hago entender? Entonces, cuando entendemos, tenemos claro esto y observamos en una empresa que estamos ajustando activos por ajustar o incluyendo activos solamente por querer ajustarlos, entonces enseguida esa información de una no es razonable porque no cumple con la definición de los estándares internacionales.
que es que debe de representar fielmente la situación y los hechos económicos de los activos, pasivos, ingresos y gastos de una entidad. ¿Sí me hago entender? Ok, si me estoy haciendo entender y me siguen la idea, me ponen dedito arriba, por favor, ¿sí? Yo sé que no pueden hablar, yo sé que están en sus temas laborales, pero al menos para saber que me están siguiendo, ¿vale? Listo, ¿sí me siguen hasta aquí, por favor? Hola, hola, ¿sí me siguen? Hola, ¿me siguen? Eh, pues no sé si están. Bueno, listo. Entonces yo voy a continuar, pues se nos pasa el tiempo. Un concepto que hay que tener en cuenta es la compensación. A la hora de preparar estados financieros no podemos compensar activos con pasivos, ingresos y gastos. Es decir, para este requerimiento, los preparadores de información y los responsables de la administración del negocio, o sea, la gerencia, deben de establecer que si hay una cuenta por cobrar con una cuenta por pagar, no se pueden cruzar así olímpicamente como estábamos acostumbrados anteriormente. ¿Sí? Esto con el fin de que no se pierda la trazabilidad de la información, no se pierda y que se evidencie el real rendimiento de la operación. Porque si hacemos esto, no estaríamos presentando información razonable, porque estaríamos diciendo que una cuenta por cobrar, ¿sí? A la cual está un ingreso, está cruzada con un ingreso y la cruzamos, ¿verdad? Quiere decir que esa utilidad en ese sentido estaría perdida, porque en estos casos ese ingreso daría como resultado un aumento del patrimonio, pero el aumento del patrimonio debe hacerse también con una contrapartida en caja, en este caso en banco, en este caso. Y si no hay una entrada de efectivo en banco, pues no se estaría dando una información correcta a los usuarios de la información, ¿sí? Es como, por ejemplo, colocar una utilidad de 50 millones de pesos y vamos a ver en el banco la trazabilidad, vamos a ver que en el banco debe haber 50 millones de pesos, o si no, debe estar representada en cuentas por cobrar. ¿Y qué pasa si no está en ninguna de las dos? Entonces, esa información no es razonable, no está mostrando la realidad económica. Asimismo, esa información se sobreentenderá que habrá unos errores contables, unas incorrecciones materiales, que desde el punto de vista de auditoría estaríamos frente a una incorrección material por fraude o error. ¿Sí? Que haciendo la identificación y análisis de ese riesgo podría dar como resultado eso. ¿Sí ven? Entonces, eso es un tema que no podemos perder de vista como tal. ¿Vale? Otra de las cosas que hay que tener presente a la hora de presentar y preparar estados financieros es la frecuencia de la información. Esto quiere decir cada cuánto voy a preparar y presentar estados financieros. ¿Listo? Entonces, por lo general, se presenta estado financiero de forma anual, de enero a diciembre, y así mismo. Entonces, a la hora de hacer comparaciones, sí, que es una de las características también de mejora, que mejora la información financiera y además también es exigible como una característica general de la información financiera, la información debe compararse con un año inmediatamente anterior con la misma frecuencia. Es decir, yo no puedo comparar 2022 con junio, con un semestre anterior. Debo compararlo 2022 con 2021, 2023 con 2022. ¿Sí me hago entender? Eso es una presentación razonable también. ¿Vale? Listo. Ok, ya esto también se lo expliqué. Listo, ahora sí, pues vamos a abordar un poco más lo que son los elementos de los estados financieros, ya como para irse mirando qué es lo que se va a presentar realmente en los estados financieros. Se van a presentar activos, pasivos, patrimonio, que se relacionan obviamente con la situación financiera. Y también se van a presentar ingresos y gastos que se relacionan con el desempeño financiero de la entidad que informa. Esto quiere decir que se relaciona con qué? Con el estado de resultado integral. Y en la situación financiera se presenta o se relaciona con los activos, pasivos y patrimonio. ¿Estamos de acuerdo? Pedro, no vi lo que lo colocaste en el chat. A ver qué colocaste. Porque no puedo estar leyendo allá porque estoy acá en la presentación. Cuando los estados financieros son parcial,
ejemplo, corte a junio, el comparativo se debe hacer con el mes de junio anterior. Claro, porque mira que la misma norma te está diciendo que no puedes comparar un año, un periodo contable, con, tienes que compararlo con un periodo contable homogéneo. Es decir, si vas a comparar años, tienes que compararlo con un año también anterior. Si vas a comparar junio, debe ser con junio. ¿Sí me explico? Por eso que a nivel internacional, en Estados Unidos, más que todo, y en Europa, se presentan estados financieros trimestrales, ¿sí? Y se comparan de forma trimestral. ¿Cómo fue la fluctuación del trimestre 1 versus el 2023, el 2021, por ejemplo? Entonces se presenta de esa forma, porque la norma dice homogénea. Si vas a comparar proyección e información no financiera como tendencia de venta, también tienes que mirar lo vas a comparar con qué, con el sector donde te encuentras, con la empresa con la que te vas a comparar, debe ser la misma empresa que esté en el mismo sector. Tú no te puedes comparar con ventas con una empresa distribuidora y te puedes comparar con las ventas del sector salud. Tienes que tener la comparación en venta, en información no financiera, tiene que ser con una empresa que sea del mismo sector donde tú te encuentras. ¿De acuerdo? Entonces, y que sea el mismo tamaño, que sea la misma dimensión. Entonces, para eso deberás tú hacer tu análisis, tu investigación y decir, bueno, mira, la competencia de nosotros es la empresa B y ellos son igualitos a nosotros, venden el mismo producto, estamos en el mismo segmento de operación y ellos están vendiendo 200 millones por mes, nosotros estamos vendiendo 100 millones, ¿qué estará pasando? ¿Sí? Esa información no financiera de tendencia de venta ayudan a los usuarios de información a tomar decisión. ¿Por qué? Porque también tenemos unas ventas por debajo de la competencia. Algo están haciendo la competencia que nosotros estamos haciendo. ¿Sí? Entonces tenemos que revisar los planes de venta, revisar mercadeo, revisar publicidad. Todo ese tema hace parte de la información que pueden tener los usuarios de la información que puedan tomar decisiones. ¿A raíz de qué? A raíz de la información que le presentemos nosotros los contadores y la administración de un negocio. ¿De acuerdo? Listo, ok. Y en cuanto a medición, tenemos este cuadro que es tomado de la, del marco conceptual, la versión 2018, en donde nos definen que son los recursos económicos activos, es un recurso económico presente, controlado por la entidad como resultado de eventos pasados. ¿Sí? Y esta es la definición que viene incorporada en la norma de contabilidad NIP para PYME versión 3, que sale ya a partir del otro año. Un recurso económico es un derecho que tiene potencial de producir beneficios económicos. Por eso esta definición es diferente a la que se tenía en el marco 2015 y o en la versión 2 que decía es un activo, es un recurso controlado por la empresa del que la entidad espera en el futuro obtener beneficio económico en el futuro. Ya es diferente esta definición. ¿De acuerdo? Tiene que ver con qué? Con el recurso económico. ¿Listo? En cuanto a reclamaciones, dentro del contexto de norma internacional, hace referencia a los pasivos. Y los pasivos son obligaciones de la entidad de transferir un recurso económico como resultado de evento pasado. Transferir recursos económicos que salida o flujo de efectivo. ¿De acuerdo? Y patrimonio eh, es el interés residual en los activos de la entidad después de reducir todos los pasivos, ¿verdad? Ahí sí, ya esa definición es más sencilla y es la que siempre se ha venido trabajando como tal. En cuanto a los ingresos, que tiene que ver con el cambio, con el concepto de cambio de los recursos económicos y las reclamaciones que se reflejan en el desempeño financiero. Entonces, los ingresos son aumentos de activos o disminución de pasivos que resultan en aumento en el patrimonio que no sean los relacionados con la contribución de los tenedores de los activos de la sociedad. ¿Sí? Entonces, cuando estemos frente a un aumento, a un ingreso, estamos hablando que ingreso siempre va como contrapartida una cuenta por cobrar, que es una cuenta del activo, o en su defecto, una cuenta del banco. ¿Sí? En algunos casos también tenemos ingresos diferidos que son pasivos y eso también resultan como tal. Al final del periodo contable pueden considerarse como un pasivo. Por ejemplo, una subvención que no ha cumplido su desempeño de rendimiento,
que es una ayuda del gobierno, se considera un pasivo. Mientras tanto, apenas que cumpla la condición de rendimiento en el futuro, ya se convierte en un ingreso, en otro ingreso para la entidad. ¿Listo? Como en el caso de las ayudas que se hicieron para la nómina en pandemia. ¿Listo? Y estos ingresos no son no están relacionados con el aporte de contribución, el aporte de capital de los accionistas. Esto no hace parte de los ingresos. ¿Listo? Y con relación a los gastos, pues son disminuciones de los activos, recuerden que, o incremento de los pasivos, que resultan en una disminución en el patrimonio, que no sean relacionados con la distribución de pasivos, de dividendos. ¿Listo? Entonces, cuando estamos frente a un gasto, la contrapartida siempre va a estar relacionada con un pasivo, ¿sí? Gastos siempre va a ir con relación a un pasivo y asimismo estos gastos obviamente que impactan al resultado, ¿por qué? Porque disminuye a mayor gasto, menos utilidad y la utilidad es la que aumenta el patrimonio, ¿ok? Preguntas, inquietudes hasta aquí. No, profe, hasta el momento. Ok, bueno, aquí hay alguien por acá en el... Listo. Ok. Sí, tienen que saber que esta clase va a quedar grabada. Yo creo que ustedes, en el mismo link, en la misma invitación, en su calendario del correo que tienen asociado, le va a aparecer el logotipo de la grabación. Creo que esto ya muchos lo han visto porque me han pedido solicitud de acceso. En la plataforma también está colgado la grabación de la clase 1. Esta también la voy a colgar allá. ¿De acuerdo? Ok. Entonces continuamos. Y cuando hablamos de reconocimiento, ¿sí? El proceso de reconocimiento tiene que ver con ese proceso de capturar, ¿sí? Los elementos de los estados financieros a los libros de diarios, a los libros de inventario y balance, a los libros de mayor y balance, y que dan como resultado el estado de situación financiera. Eso tiene que ver con el criterio de reconocimiento. Eso es reconocimiento. Y el reconocimiento se parte en dos, inicial y posterior. El inicial es el que tiene que ver con el momento cero, el momento en que ocurre el hecho económico, ¿sí? Dentro de los principios de la información financiera hay un concepto, un principio que es el de acumulación y devengo. Eso quiere decir que la información financiera o el hecho económico se debe reconocer en el momento en que ocurra el hecho como tal. ¿Listo? Entonces ese momento es el momento inicial, reconocimiento inicial. Por lo general, los reconocimientos vienen acompañados de medición. Por ahorita miramos el tema de medición y ponemos ejemplo completo. ¿Listo? Para tener en cuenta el reconocimiento se debe cumplir con un criterio que está establecido en la en el marco conceptual, que tiene que ver con que para cumplir el criterio de reconocimiento, primero tiene que cumplir como primera medida la definición de activo, pasivo, patrimonio, ingresos y gastos, ¿sí? Y en ese sentido, solamente se podrá tener en cuenta si puede cumplir el criterio de reconocimiento y medición, ¿sí? Porque el otro paso es que una vez que se cumpla este criterio, el otro criterio sería que ese, ese activo, ese pasivo o ingreso y gasto se pueda representar fielmente, se pueda medir con fiabilidad. ¿De acuerdo? Si no se puede medir con fiabilidad, es decir, si su valor no se puede expresar monetariamente, entonces no cumple con la definición, con el criterio de reconocimiento de, de reconocimiento como tal. Entonces, por ese lado, no se puede activar como un activo, como un pasivo, ni nada de esas cosas. ¿De acuerdo? No se puede reconocer en los estados financieros. En ese sentido, se tendría que entonces mirar si es un activo contingente, si es un pasivo contingente, y en ese sentido se tendrá que revelar en las notas de los estados financieros. ¿Listo? Y como base de medición, tendríamos que
una vez tenido la información financiera en su reconocimiento, una vez sabiendo que cumple la definición de activo y pasivo, ingresos y gastos, pues tendríamos que seguir con el siguiente proceso, que es la medición. En estos casos, cuando los elementos reconocidos en los estados financieros, o sea, activos, pasivos, patrimonio, ingresos y gastos, estén ya de identificados, ¿sí? Se procede a cuantificarlos en términos monetarios. Esto requiere la selección de una base de medición en este sentido, ¿sí? Y la base de medición en esta es en el normativa internacional hace referencia a todo lo que tiene que ver con el costo histórico, el valor razonable, el costo amortizado y el valor presente y el valor neto realizable. ¿De acuerdo? Listo. Ok. Bueno, hasta aquí, ¿cómo vamos? Bueno, no. Ok, listo. Un poquito la voz. Listo. Aquí está la. Ok. Entonces, continuamos. Todos estos conceptos que estamos analizando acá, estamos tocando en esta unidad, son súper importantes y son fundamentales para poder eh, preparar estado financiero. Si notan, ¿verdad? Dentro de todo el contexto, estamos haciendo referencia a prácticamente a la importancia de toda la información financiera. ¿Qué vamos a llevar a los estados financieros? ¿Qué no vamos a llevar a los estados financieros? ¿Cuáles son los criterios? ¿Cuáles son los de medición y de reconocimiento que tenemos que tener para preparar información financiera? ¿Sí? No se trata de preparar información financiera por tratar como tal. ¿Listo? Y por último, pues en cuanto a los pasivos, ¿sí? Se reconocerán pasivos en el estado de situación financiera, obviamente, cuando la entidad tenga una obligación, es decir, cuando satisfaga, cuando identifiquemos que tenemos un pasivo, ¿verdad? Que, obviamente, que cumple la definición y que sea probable que estemos frente a una salida de efectivo por parte de la compañía, ¿sí? Y asimismo, que el importe de liquidación se pueda medir con fiabilidad también. Entonces, el criterio de reconocimiento tiene que ver con qué, con que primero se defina o cumpla los elementos los estados financieros cumplan con su definición como lo estipula el marco conceptual y los estándares internacionales que también están incluidos allá. Es decir, que estemos frente a un activo, un pasivo, un ingreso, un gasto, un patrimonio. Y además que ese valor que se está queriendo reconocer se pueda medir con fiabilidad, o sea, que su valor se pueda fijar sin ningún complique, ¿sí? Si estamos frente a una compra de una maquinaria, ¿sí? Y compramos la maquinaria, la factura dice vale 300 millones de pesos, su valor se puede fijar con fiabilidad, ¿verdad? Porque lo estamos fijando de una forma muy sencilla. Pero, ¿qué resulta si estamos frente a una maquinaria donde no tenemos un valor de una factura, sino ese fue un trueque que se hizo entre la compañía vendedora y la compradora, pero no hay un valor fiable para medir esa propia parte de equipo? ¿Sí? Tendríamos que recurrir entonces a un valor razonable o tendríamos que recurrir al método de costo revaluado para poder identificar cuál es el valor de esa maquinaria. Entonces ahí es donde entra entonces el valor razonable y habría que entonces empezar a hacer un avalúo relacionado, obviamente, que cumpla con la definición de la IFRS 13 para poder hacer ese avalúo de esa maquinaria y decir, bueno, esa maquinaria está costando, puede costar hoy 150 millones, 200 millones, en fin. Si me explico, entonces, si eso, pues en ese momento, si es difícil hacerlo, esa medición de esos pasivos o activos se tendría que hacer al costo. Entonces, bueno, ¿cuánto pagué por obtener esa maquinaria, por pagar ese pasivo? ¿Cómo sería la relación?
en cuanto al activo como tal, y el pasivo, pues, estimar de pronto en algunos casos esa salida de dinero que se tendría que tener a la hora a la hora que se cumpla el plazo para pagar ese pasivo. ¿De acuerdo? Listo. En cuanto a los ingresos, eh, sí, guarda la misma relación, sí. Los reconocimientos de los ingresos procede directamente como reconocimiento y medición de los activos y pasivos, ¿sí? Obviamente, entonces, cuando estamos frente a un ingreso, estamos, estamos, como le decía ahorita, o sea, frente a una cuenta por cobrar. O sea, no hay otra connotación que tenga que ver con unos ingresos, ¿de acuerdo? No hay otra, eh, o sea, un ingreso siempre va a ir como contrapartida con una cuenta por cobrar, inicialmente como causación. Luego, esa cuenta por cobrar se recauda, o sea, se acredita y se activa, entra el dinero en el efectivo en el banco. Si se dan cuenta, entonces, en ese momento estamos frente entonces a un ingreso como tal, ¿sí? ¿Y cuál es el criterio en este caso de reconocimiento de un ingreso? Obviamente que haya una probabilidad cierta de que vamos a obtener flujo de efectivo hacia la entidad, ¿sí? Eso ocurre cuando en ese caso se pueda medir con fiabilidad. El criterio de medición en los ingresos es cuando tengamos la certeza de que vamos a tener corriente de flujo de efectivo hacia la empresa. Eso es lo que quiere decir con el beneficio económico futuro o confiabilidad. ¿De acuerdo? Lo mismo ocurre para los gastos, en el mismo contexto ocurre para los gastos, ¿sí? El reconocimiento de los gastos procede directamente del reconocimiento y la medición de los activos y pasivos, ¿vale? En este sentido, estos gastos, pues obviamente impactan o van directamente al resultado, o sea, el estado de resultado integral, o lo que se conocía anteriormente como ganancia y pérdida, ¿listo? Y si en algunos casos, pues el criterio de reconocimiento de los gastos también procede al igual que los ingresos, que es que haya una probabilidad de que el valor que se va a pagar sea cierto. O sea, eso quiere decir que se pueda medir con fiabilidad, ¿sí? Porque si no, entonces no estaríamos frente a un gasto contra un pasivo, sino que podríamos tener entonces un pasivo contingente, entonces no tendríamos básicamente esa salida de efectivo como tal, ¿no? No se tendría que entonces revelar en los estados financieros, ¿de acuerdo? Pero no habría una forma de colocar un gasto porque no vamos a tener un gasto. No hay una probabilidad de que vamos al final de ese pasivo a desprendernos de recursos que incorporen beneficios económicos, o sea, salida de efectivo como tal. ¿De acuerdo? Ok. ¿Cómo vamos hasta aquí? Ok, perfecto. Entonces, pues, listo. Todos estos conceptos previos hacen parte, como le digo yo, de lo que es el marco conceptual de la información financiera. Súper interesante y fundamental es entenderlo, manejarlo, para tener claro a la hora de preparar información financiera. Entonces, cuando nosotros preparamos información financiera, ¿sí? Y le decimos que esa información financiera es razonable, es porque estamos cumpliendo cada uno de estos conceptos que estamos abordando en esta unidad. ¿Sí me hago entender? Si alguno de estos conceptos falla o falta, no estaríamos en frente a una información razonable. Y en algunos casos, muchos estados financieros en la vida real no son razonables porque no representan fielmente la posición financiera. A la hora de presentar estados financieros, yo hice un experimento de la vida real con un amigo y tomamos un balance de Ecopetrol, uno de otras empresas de hidrocarburos, y llegamos a la conclusión que estos estados financieros no son razonables. ¿Por qué? Porque no representan la posición financiera adecuada. ¿Sí? Primero, la presentación no es adecuada a las normas internacionales. Ecopetrol tenía presentación por orden corriente y no corriente, cuando realmente el potencial de generar flujo de efectivo lo tiene en la parte no corriente. Entonces, ¿cuál sería la presentación adecuada? Activo no corriente
luego pasivo corriente. Así lo estipula la norma internacional, así lo estipulan las taxonomías NICO y los XBRL también lo estipulan de esa forma. Entonces, si mi potencial para generar beneficios económicos, flujo efectivo, son la maquinaria que tiene Ecopetrol, las plantas, ¿por qué lo voy a poner de último? Pues porque pongo nada más las cuentas por cobrar o el disponible cuando es el disponible el que entra, pero producto de eso. O sea, lo ideal es ponerlo, bueno, ¿usted por qué generan beneficios económicos? ¿Por qué generan ingresos? ¿Por qué generan utilidad? Lo generamos porque tenemos una planta que vale 300 millones de pesos como tal. Entonces los inversionistas dirán, ok, entonces claro, usted tienen toda la estructura para poder generar beneficio económico futuro. Ahora sí, esas utilidades tienen razón de ser, ¿sí? Porque también, pero si le colocamos unas utilidades altísimas, 37.000 millones de pesos, y no tenemos ni siquiera dos tanques o dos pimpinas para recepcionar el agua, el aceite, entonces se preguntarán los inversionistas, bueno, ¿de dónde sacan esos ingresos? ¿Sí me voy a entender? ¿De dónde saldrán esos ingresos? Si en el estado financiero no me estás mostrando las partidas que originan esos ingresos, ¿cuál es? Y si le preguntan al contador cuál es la partida, bueno, ¿y ustedes cómo hacen para vender esa gasolina? Porque aquí en los estados financieros no veo reflejado estructura, no veo reflejado cuentas por cobrar, por poner un ejemplo. Si se dan cuenta que entonces la información debe de decir la esencia, debe decir la esencia, debe de representar fielmente su situación. Y la norma también te decide de que si alguna información es razonable, o sea, es material, ¿sí? ¿Por qué? Porque influencia a los usuarios de la información, ¿sí? Los la información es material cuando influye en la toma de decisión de los usuarios, ¿sí? Entonces, si yo considero que una información va a impactar a los usuarios de la información financiera, pues yo tengo que hacer, ya sea reconocer, tengo que presentar, tengo que revelar la información financiera, porque eso va a hacer que la información financiera sea más razonable, ¿de acuerdo? Entonces, son temas, son por eso que queríamos abordar esta temática por acá para poder tener esta percepción acerca de estos conceptos. ¿Listo? Como les decía, en principio tenemos reconocimiento inicial, reconocimiento posterior. El reconocimiento inicial, pues una entidad medirá los activos pasivos, como les decía ahorita, el costo histórico menos, ¿sí? Pues sí, no obstante, que la norma requiera que ese costo histórico, ese costo no se mida el costo, sino la mida es el valor razonable. Por ejemplo, en el caso de las acciones que no sean convertibles rápidamente, se puede medir el costo, se miden al valor razonable, pero si su valor razonable no es fiable, se tendrá que medir el costo. ¿Sí? Entonces, en otros casos, hay mediciones que se hacen al costo, al precio de transacción como tal, ¿verdad? Pero en algunos casos requiere que si, en el caso de las cuentas por cobrar, se miden al precio de transacción en su medición inicial, pero si por políticas contables de la entidad decide que una vez pasado 30 días se cobre unos intereses por financiación, ya esa cuenta por cobrar no se debe medir al costo, al precio de transacción, sino al valor presente, ¿sí? Descontando una tasa de interés, ¿sí? Que me iguale los valores futuros al valor en el libro. Eso es lo que se quiere decir, el valor presente o el costo amortizado. ¿Listo? O en el caso de la medición posterior, que tiene que ver también con esa medición que se hace al final del periodo sobre el que se informa. ¿Cuál es el periodo sobre el que se informa? El periodo el que toma la empresa para preparar los estados financieros. Y una empresa prepara estados financieros, ¿en qué momento? Pues, usualmente se prepara desde enero a diciembre, ¿cierto? 12 meses. En otros casos, esa frecuencia de información no es tenida tan en cuenta como de 12 meses, en algunos casos pues son 6 meses o más de 12 meses como tal.
¿Listo? ¿Eso con qué objetivo? Porque el rendimiento de la operación o el ciclo contable, según las normas internacionales o que establece las normas internacionales, quiere decir que es el proceso mediante el cual una empresa eh, compra un inventario y ese inventario se vuelve efectivo y equivalente al efectivo. Es el proceso que tiene la empresa para convertir ese objeto o ese activo que lo comercializa y asimismo se vuelve efectivo y que le dé el efectivo durante ese ciclo o esa vida útil que tiene ese comportamiento. Entonces, cuando uno compra un inventario, lo compra para venderlo en enero, febrero, marzo, abril y a diciembre, debe cerrar o hacer un corte y asimismo mirar. Entonces, cuando yo compré inventario por 100 millones, lo vendí por 200 millones, me quedaron entonces 100 millones de pesos, ¿verdad? Entonces, ese ciclo, ¿verdad? Que yo utilicé de enero a diciembre sería mi periodo contable, ¿sí? Pero resulta que en el caso de los que producen vino, ellos se tiran 14 meses. Entonces, para ellos, su periodo contable debe ser 14 meses porque mientras que cogen la uva, la destilan, la procesan, la meten, la llevan, la cogen, eso, y mientras venden el vino, eso pasan 14 meses. Entonces, su periodo contable debe ser 14 meses porque es el periodo en que ellos vuelven efectivo ese proceso como tal. ¿Sí? Esos casos se utilizan mucho en Europa, en otros países, pero aquí en Colombia muy poco se utiliza, en Latinoamérica se utilizan esos periodos de 14, 6 meses o más de 12 meses como tal. Porque de acuerdo de acuerdo a la, al modelo de negocio de la empresa como tal que tiene que ver con estos procesos. ¿De acuerdo? Ok. Bueno, mis estimados, cuéntenme cómo vamos hasta acá. Pero me imagino que la mayoría no puede hablar porque están en el trabajo y todas esas cosas, pero bueno, es entendible. Pues listo. Dedito arriba, dedito abajo, carita triste o carita confundida. Ok, perfecto. Nada, bueno, con este curso de fundamentos en normas internacionales es lo que hacemos dentro de la institución americana donde impartimos estas clases en el programa de contaduría pública, modalidad virtual y también en la especialización de normas internacionales. ¿Sí? Estos son fundamentos como tal que en la medida que se van avanzando en el proceso, se va comprendiendo cada día mucho más acerca de la información financiera. Pero le confieso algo, esto, marco conceptual, es lo más importante para entender el contexto de normas internacionales. Y este es un contexto internacional. Esto lo manejan en Chile, Ecuador, Perú, Panamá, Venezuela, Centroamérica y Europa. Entonces, si ustedes quieren realmente compenetrarse y entender los estados los estándares internacionales, esta es la ruta adecuada, el marco conceptual. ¿De acuerdo? Pedro está estudiando con nosotros. Pedro, ¿ya tú estás terminando o por dónde, por qué semestre vas tú? Ok, pero debe estar ocupado también. Listo. Ah, te faltan 3 materias para terminar. Ok, ya Pedro ya casi está siendo contador público. Listo. Sandra, ¿tú eres contador público ya? Wendy, Patricia. Sí, yo soy contador, tengo más de 15 años de experiencia. Mm, ok, excelente. Bueno, ¿y qué tal te ha parecido? Sí, Patricia, cuéntame, ¿tú eres contador público? Yo también soy contador público, sí, señor. Ah, ok. ¿Y Wendy? Ah, ok, Patricia, adelante, adelante. Adelante, Patricia, que ibas a decir algo. Ya, Wendy, te doy la palabra. No, ejerciendo como contador hace más de 10 años, pero siempre es bueno actualizar y estar empapado qué cambios hay con respecto a mí todo el tiempo. Claro que sí. Wendy, cuéntame.
Hola, profe, yo lo estoy estudiando. Recién estoy en el proceso. Perfecto, perfecto, excelente. No, todo eso está bien. Sí, todos estos conceptos que hemos tratado acá, pues son tomados del marco conceptual, la versión 2018, que es el puente para que se hiciera o se preparara el borrador de las NI para PYME, la edición número 3, ¿sí? Y asimismo, este, bueno, voy a hablar un poquito de estos 10 minutos que quedan, de algunos aspectos a tener en cuenta de las normas de contabilidad, ni para PYME, edición 3, ¿sí? Que es la que va a salir, que está en borrador, y que se las voy a colgar en la plataforma también para que la descarguen. Y también le voy a colgar una visión panorámica respecto a esa implementación, que es para el otro año. Una de las cosas que va a novedades que van a ver o de la alineación al 100%, como así lo ha tomado la IASB, es el tema de la sesión 23 con la IFRS 15, que es ingresos de actividades ordinarias con ingresos de contratos por cliente. Esa sesión 3, esa sesión 23 que veníamos en la versión 2015 de la NI para PYME, se va a alinear 100% con la IFRS 15 en cuanto a el criterio de reconocimiento de los ingresos. Actualmente hasta diciembre, reconocer un ingreso, ¿verdad? Había que cumplir un criterio, ya lo miramos, que el criterio era que pudiéramos tener la satisfacción de tener efectivo, equivalente efectivo o beneficio económico. Pero para eso teníamos que tener en cuenta que se hayan transferido los riesgos y ventajas inherentes. Es decir, yo vendo mercancía, ¿verdad? El cliente me dice, bueno, véndame 10 unidades de X producto, pero me lo pone aquí en mi bodega para yo pagarle ese dinero. Entonces, la transferencia de los bienes, del bien y el recurso, de la transferencia de esa ventaja inherente y el riesgo se cumple cuando la mercancía esté en la bodega del cliente, ¿cierto? En ese momento la mercancía todavía en el proceso, la mercancía es mía, es responsabilidad mía. Si se pierde la responsabilidad, el cliente no me va a pagar ese dinero. Porque dice, no, es que yo te dije que me lo ponías acá en mi bodega, y entonces aquí cuando esté aquí, yo ordeno que te cancelen la factura o me facturas esa compra de inventario. Por lo pronto es una remisión. Entonces yo no puedo reconocer en ese momento que se sale la mercancía de la bodega, reconocer un ingreso. Tengo que reconocerlo cuando esté en las manos del cliente. Es un criterio de reconocimiento, ¿sí? Ahora, no se va a tener en cuenta como tal ese criterio de reconocer los riesgos y ventajas inherentes, sino que se va a tener en cuenta 5 pasos que son identificar al cliente, mirar el desempeño de la obligación que se tiene contra ese cliente, y decir, ¿qué me está comprando el cliente? ¿Un servicio, un bien? Ok. ¿Cómo me lo está comprando? O me está comprando un inventario, pero el inventario lo tengo que llevar hasta la puerta del cliente, hasta la bodega. Listo, ok. Entonces, cuando ya tenga esos pasos identificados, listo, entonces yo le puedo asignar un precio a esa obligación de desempeño que tengo que tener con el cliente. Entonces, cuando ya yo le asigne ese precio, que ya yo tenga la certeza que el cliente me va a pagar, entonces ya yo podría proponer estar frente a un ingreso como tal y lo podría reconocer. ¿Sí? Entonces, eso a simple vista, en algunos contextos, en algunos modelos de negocios como distribuidoras, ¿sí? Puede que no tenga mucho impacto, pero habrán otros procesos como el de servicios que sí se tendrán en cuenta identificar estos procesos claramente para poder reconocer un ingreso. Esos son uno de los cambios que viene en la edición número 3 de la norma de contabilidad NI para PYME, y que su implementación comenzará a partir del 2024. También hay otro aspecto interesante, que es que viene una nueva sesión, o la sesión actual, la sesión 12 de la NI para PYME, versión 2015, va a ser reemplazada por la sesión 12, pero va a tratar todo lo que es el valor razonable, ¿sí? Va a haber una sesión 12 que se llame valor razonable. Va a tener todo esos procesos de cómo identificar, medir, reconocer un valor razonable de un activo pasivo como tal.
Anteriormente, el valor razonable estaba ubicado en la sección 11 de instrumentos financieros, el párrafo 11.27, daba la guía de cómo poder valorar un activo financiero al valor razonable, un activo no financiero al valor razonable, se encontraban ahí, pero en el modelo, en la norma de contabilidad ni para PYME, porque en la norma de contabilidad plena, o sea, la full, pues ya tiene un estándar ya que es la IFRS 13. Listo. Bueno, esos son una de los 5 cambios que vienen nuevos en esa nueva versión de NIF para PYME, versión edición número 3, que aplicará para el otro año. Pues todo eh, se estima de que sea la aplicación para el otro año, ¿sí? En la próxima clase, pues, si nos da tiempo, pues, le hablo un poquito más de las otras. Sin embargo, yo le voy a colgar en la plataforma esa visión panorámica que presentó IABI y el borrador de la norma de contabilidad ni para PYME también. ¿Listo? Ok. Bueno, bueno, nada, nuevamente muy agradecido con ustedes por esta invitación, por aceptar esta invitación de la institución universitaria americana, de este servidor, que he diseñado y he preparado este curso para que para la población contable, para aportar valor a la población contable en estos temas que son recurrentes, que son de la vida real. Y bueno, nada, muy agradecido, ¿sí? A ver, por acá mandaron un chat, ok. Gracias, Pedro. Gracias, como siempre, su clase es excelente. Gracias, Pedro. Sí, tratamos siempre trato siempre de que se le pueda brindar información de alta calidad a los participantes, a los estudiantes y a todas las personas para que se fundamenten con principios súper importantes y que puedan desarrollarse ustedes también como profesionales, que sean unos buenos profesionales, unos buenos consultores y nada, pues que pues simplemente invitarlos a que sigan ustedes el proceso de la educación continua que tenemos que tener todos los contadores, ¿de acuerdo? Bueno, de nada, un placer estar con ustedes. Nos vemos en la próxima clase. Dios mediante pueda hacer en la noche, con el favor de Dios, creo que no hay ningún problema. Y bueno, listo. Los invito a que hagan las actividades, que eso también nos ayuda a mirar también ese nivel de desempeño y que ustedes tienen. Y que bueno, aprovechen el espacio. Listo. Como les digo, pues lo que quieran la certificación, pues ya en la próxima clase le hablaremos de todo eso. ¿Vale? Sí, en la próxima clase le vamos a hablar del tema de la certificación, pero eso lo manejan ya con mercadeo, creo. ¿Ok? Ok, vale, listo. Muchas gracias. Hasta luego. Que tengan toda una feliz tarde. Dios los bendiga.